saludó a alguien ahí? Ya le dijo, Dios le bendiga, hermano, qué gusto verlo. Qué gusto verla. Dígale usted, no te veo desde el domingo. Y si a usted ya le dijeron que no la ven desde el domingo, tenemos problemas. Amén. Así es que todos y todas sean bienvenidos en esta oportunidad. Le damos un cordial saludo a los que están conectados vía Facebook y los que se van a conectar posteriormente en YouTube. Así es que le damos una cordial bienvenida. ¿Qué le parece, hermanos, con ese mismo espíritu que usted tiene ahí, espíritu que está conectado con Dios y que ya dejó la novela y dejó los chuchitos por allá, se olvidó de eso? Y ya vamos a conectarnos en la palabra de Dios, amén. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo Mateo 16, versículo 15. Por alguna razón no me está funcionando esta cosa, así es que ahorita lo vamos a hacer manual. Bueno, Mateo 16, 15, siguiendo con el mismo tema que hemos venido hablando en los últimos domingos, encontramos ahí una gran pregunta. Y yo quiero que en esta tarde, ya es tarde o temprano o son la mañana, todavía mañana. Quiero que usted en esta mañana se haga varias preguntas. Y que no solamente usted se haga esas preguntas, pero también que usted se las conteste. Hablando de las preguntas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios, encontramos nosotros, y habíamos dicho, más de 100 preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos. El día de hoy traemos una que me llamó la atención. Y la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos se encuentra en Mateo 16, 15. Y la pregunta dice de la siguiente manera: Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Ahora, la pregunta nosotros la leemos fácilmente. Y yo sé que usted hasta de memoria se sabe este texto bíblico. Yo creo que usted lo ha leído cientos de veces este texto. Pero la pregunta es, ¿cuándo esta pregunta se hace realidad en nosotros? ¿Cuándo las cosas que nosotros encontramos en la Biblia vienen a hacer ese efecto que deberíamos de tener ese efecto? ¿Y por qué le digo yo eso, hermanos? Nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia. Yo creo que muchos de los que estamos acá ya leímos incluso la Biblia completa. Pero el problema cuando nosotros leemos la Biblia completa y no agarramos la esencia de lo que usted lee, no ve un cambio en usted. Y es por eso el estilo de vida que nosotros tenemos hoy. Porque nosotros leemos y no agarramos la esencia, no agarramos lo que quiere decir para nosotros. Y por eso nosotros no vemos un cambio en muchos de nosotros y seguimos siendo las mismas personas. Seguimos siendo las mismas personas que nunca damos fruto. ¿Por qué? Porque leemos y no entendemos. Ahora, esta pregunta es bien importante. Yo quiero que usted se haga esta pregunta. Porque Jesús le dice, y Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Para usted, mi querido hermano, ¿quién es Jesús para usted? ¿Ya identificó quién es Jesús para usted? Para muchos Jesús es un buen maestro. Para muchos Jesús fue un profeta. Incluso para nosotros los cristianos Jesús fue nuestro Salvador, pero no lo creemos porque no lo vivimos. ¿Se da cuenta? Si yo le pregunto a usted, para usted quién es Jesús, usted me va a decir, He's a Savior, ese es el Salvador, ese es el que pagó por mí el precio en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, ¿de verdad es su Salvador? ¿De verdad es su Redentor? Porque a veces en nuestro interior necesitamos ir un poquito más por eso. La pregunta entonces para nosotros, ¿quién es Jesús para usted? Pero cuando usted dice, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, estamos bien. La pregunta que Jesús le hace a sus discípulos va más de el Redentor y va más allá de un Salvador, porque ahorita lo vamos a descubrir por qué. Ahora,
Siguiendo entonces con este mensaje, que las 100 preguntas que Jesús le hace a nosotros o nos hace a nosotros el día de hoy, tomamos esta en mente. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Ahora, Policarpo de Esmirna. ¿Quién es Policarpo de Esmirna? Muchos de ustedes tal vez ya lo estudiaron, muchos tal vez no saben quién es Policarpo de Esmirna. Pero Policarpo de Esmirna fue un discípulo de Juan o del San Juan que escribió el Evangelio. Y Policarpo una vez fue enfrentado ante el Herodes o el emperador, como se le conocía en la época. Policarpo era un fiel seguidor de Jesús, como muchos de nosotros el día de hoy. Pero en la época del ser cristiano, estamos hablando en el año 140, 150 después de Jesús, en esa época ser cristiano era un delito. Era el rompimiento de la ley, y si usted rompía la ley, iba preso. Imaginémonos nosotros, traigamos el año 150 a nuestra era. ¿Cuánto realmente estuviéramos el día de hoy si ser cristiano fuera un delito? No me diga amén, por favor. ¿Cuántos viniéramos con la cara bien alegre si usted le dicen, si lo encontramos en una iglesia evangélica va a ir a la cárcel? ¿Qué dijera usted? Que vayan ellos, yo no. Pero ser evangélico o ser cristiano en la época de Policarpo de Esmirna era un delito. Y por lo tanto, al ser un delito, usted iba a la cárcel. Y no solamente ir a la cárcel, porque era interrogado antes. Y Policarpo llega entonces al tribunal donde estaba el emperador en esa época, o el César. Y Policarpo en ese momento llega y le dice al César, mira, yo tengo la autoridad para decirte, vete o te quedas en la cárcel. Si sencillamente contestas, ¿quién soy yo para ti? Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, le dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Y muchos nosotros dijimos, el Salvador, el que pagó por mí en la cruz del Calvario, el que me dio la salvación, el que me da bendición, dicen otros ingratos. Pero Jesús quiere responder, que Jesús quiere que nosotros contestemos más allá. ¿Y cuál es ese? Hay una palabra que se conoce en griego que es kurios. Y la palabra kurios encierra todo el contexto de Jesús es mi Salvador, pero también Jesús es mi patrón. Pero cuando nosotros no entendemos que Jesús es su patrón, nosotros seguimos viviendo. ¿Y qué quiere decir el patrón? Pablo lo presenta de una manera que somos esclavos nosotros. ¿Y qué es la forma de un esclavo en la Biblia? Un esclavo, para empezar, no tenía derecho. Todos sus derechos son quitados. No tenía derechos civiles, cívicos, derechos humanos, no había nada de eso. Cuando nosotros miramos esa palabra que Jesús es nuestro kurios, nosotros no tenemos derecho sobre Él y Él es mi patrón y me dice lo que tenga que hacer. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿El Salvador o soy tu patrón? ¿Por qué nosotros en nuestra vida el día de hoy no miramos algo especial? Porque a Jesús lo tenemos de lejos, es mi Salvador, es mi Redentor, pero no es mi patrón. ¿Por qué no es tu patrón? Porque tú haces lo que tú quieres. Vas a la iglesia cuando tienes lugar. Vas a la iglesia cuando quieres o cuando sientes. Ay, hermano, todavía no empiezo a predicar. El amor, hermanos, es un verbo. El amor no es un sentir. El amor no es nomás simplemente que solo tengo hoy sentí. El amor se cultiva, el amor se abona, el amor va buscando y no deja de ser porque nosotros estamos trabajando. Jesús para nosotros debería representar nuestro patrón y el empleado o el esclavo hace lo que el patrón le dice. Si se da cuenta, hermano, Jesús estaba buscando que ellos le respondieran de esa manera. Ahora, Policarpo se enfrenta entonces al tribunal del César. Y Policarpo está aquí en ese momento y el César le pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el César para ti? Imagínese usted el día de hoy, hermano. Usted va a un hospital, su hijo a punto de morir. Quiero que usted me capte la idea que le quiero decir. Usted tiene a su hijo a punto de morir. No digamos hijo, papá pues, mamá. Y usted llega a un hospital y le dice, mira, ¿eres cristiano o prefieres la medicina? ¿Qué diría usted? Por favor, no me lo conteste. ¿Qué diría usted? ¿Preferiría la medicina o preferiría ir a la cárcel por decir que es cristiano?
Muchos representan Policarpo, porque Policarpo dijo, ¿sabes qué? Yo he servido a Dios toda mi vida y nunca Él me ha hecho mal. Por lo tanto, dice, vive Jesús, que es mi curios. Y los mundanos, dijo él, que vayan al infierno. Esas palabras que dijo Policarpo le causó la muerte en la hoguera. En la hoguera es cuando lo prendían vivo, le ponían gasolina, no existía gasolina en esa época, no, pues le ponían otra cosa y el cuerpo empezó a quemarse de Policarpo. Cuando Policarpo ya estaba medio moribundo, vino una lanza y le atravesó el corazón para terminar a Policarpo. Dice la historia que cuando Policarpo entregó su espíritu a Dios, salió un perfume fragante del cuerpo de Policarpo, que hasta el día de hoy está documentado. Ahora, si usted entonces analiza todo esto, para usted, ¿quién es Jesús? No me lo diga. Sigamos con el mensaje del día de hoy. Bueno, la perspectiva entonces de los evangelios a esta pregunta. En la Biblia nosotros encontramos 4 evangelios, ¿correcto? 3 de ellos se les conocen como los evangelios sinópticos, que tienen una sinopsis. Sinopsis es que tienen una similitud entre lo que hablan, diferentes momentos, diferentes tiempos, pero con un mismo sentir. Mateo, Lucas y Marcos hablan de esta historia tan importante. Juan no lo habla porque Juan se le conoce como otro tipo de evangelio, aunque pertenece a los 4 evangelios. Pero mírenlo cómo lo presenta entonces Marcos. Dice, salieron entonces, porque estamos hablando del contexto del pasaje que acabamos de leer, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, a mí me encanta leer las historias de Jesús. Jesús agarraba a sus discípulos de las manos y empezaba a caminar con ellos y empezaba a enseñarles. Ingratos, pasaron 3 años y no aprendieron, imagínense. Con el maestro de maestros, con el pastor Fermín, 6 años y todavía vamos entrando en nuestra historia. Pero mira lo que dice entonces, Mateo lo presenta, 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, Lucas lo presenta, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? La misma pregunta con diferente ángulo o diferente perspectiva. Ahora, miremos bien importante lo que dice. Varias preguntas en tomar en cuenta para nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son esas? Primero, Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? No hubo quien volviere y diere gloria a Dios. Estos son los 10 leprosos que fueron sanados. Y esta pregunta yo se las traigo a ustedes, hermanos, para que miren el panorama de la Biblia, para que miremos nosotros dónde estamos, qué tipo de personas, qué tipo de cristianos somos nosotros el día de hoy. Muchos anhelan, hermanos, que sus familias sean transformadas, ¿sí o no? Muchos desean que sus vidas sean transformadas, que su esposo sea transformado, que su esposa sea transformada. Pero el problema es que nosotros nos quedamos muy pachitos o nos quedamos superficialmente en la vida en el evangelio. Y servimos a Dios cuando tenemos tiempo, servimos a Dios cuando quiera, servimos a Dios cuando pueda. Pero ¿y cuando no? ¿Qué pasa? ¿Se da cuenta? Por eso yo le traigo esta pregunta a usted. ¿Dónde estamos nosotros como cristianos? Ahora, Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Jesús mismo, mirando a la mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, no condenó a Jesús. Y la pregunta es, ¿entonces la Biblia tolera el adulterio? No. ¿Jesús toleró el adulterio? No. Porque ese no es el punto y no es el tema central de esta historia. Porque para empezar ahí se quebraron varios principios. ¿Por qué? La pregunta es, cuando encontraron a la mujer en el acto del adulterio, solo la trajeron a ella. ¿Y el individuo y el marido o el hombre dónde está? Ahí está, ahí se termina todo eso. Bueno, pero eso no es mi tema el día de hoy. Ahora, miremos algo bien importante entonces. ¿Cuál es el contexto más profundo de esta historia que nosotros acabamos de leer aquí?
¿De qué se trata entonces esta pregunta que Jesús le dijo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, para que nosotros entendamos, entonces ahora nos vamos a ir corriendo al versículo número 13 del mismo capítulo de Mateo. Dice la Biblia entonces que al llegar a la región de Cesarea y Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bien importante para usted. Mire esto, mire cómo empieza. Versículo número 14 dice, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Muchos tenían una idea, podría ser Jeremías, podría ser Elías o podría ser alguno de los profetas, porque hay una profecía que dice que el espíritu de Elías vendría por los últimos días. Y ellos tenían la idea de que Elías iba a venir en el periodo de que ellos les tocó vivir, pero no estaba hablando de eso. Ahora, cuando Jesús le hace la pregunta, dice, ¿quién dice la gente entonces? Y ellos les contestaron lo que la gente decía. Ahora Jesús entonces minimizó esa pregunta. Jesús agarró la pregunta y se lo dijo a los de él, a los que andaban con él. Y ustedes ahora, ¿quién entonces dicen que soy yo? ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros entendemos esa pregunta, nos damos cuenta de algo bien importante. Que a veces nosotros escuchamos las cosas allá afuera, pero no las hacemos personal. Pero hay un momento donde Dios quiere miniminarse él mismo, hacerse pequeño y venir sobre nosotros y hacernos la pregunta. Y es aquí entonces donde nosotros entendemos lo que sigue diciendo entonces. Entonces el versículo número 15, él le preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 16 dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, si nosotros miramos la respuesta que Pedro da a la pregunta que Jesús hacía, Pedro se quedó un poquito corto. Porque Jesús a veces le hace la pregunta o le hacía la pregunta a sus discípulos para ver qué era el contenido de lo que iban a responder. Pero Pedro le dice, nosotros conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, pero hasta ido más. Es lo mismo el día de hoy, ¿se da cuenta? Usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero ¿cuántos aceptamos a Jesús como nuestro patrón? Ahí nos detenemos. Ahora, algo bien importante, Cesarea y Filipo, y que es donde se lleva esta historia, yo quiero que usted me siga, no se pierda. Cesarea y Filipos era una ciudad bellísima, este lugar. De hecho, yo aquí obviamente le traje unas fotos de las ruinas que existen el día de hoy, pero Cesarea y Filipo se encuentra allá arriba, parte donde no era del territorio de Israel. Aunque ahora tienen un poquito de ese territorio, pero en esa época no pertenecía a Israel. Pero algo que pasaba en este lugar era bien interesante, porque era una ciudad, no solamente era bien populosa en el aspecto que había muchas personas, pero era una ciudad muy moderna para la época. Y llegaban entonces los emperadores, o el tiempo que llegaban ellos ahí, y lo primero que ellos hacían era mandar a construir sus estatuas, su sello, para decir que en esa ciudad ellos eran los meros meros. Entonces obviamente Jesús lleva a sus discípulos y empiezan a caminar. Me imagino que los discípulos van caminando y van viendo las grandes murallas, las grandes estatuas, los grandes sellos del emperador que decían, aquí soy yo, el mero mero. Y al entrar a esa ciudad representaba que usted estaba cediendo sus derechos al emperador de la época. Yo no sé si usted ha estado en una ciudad que se llama Chicago, Illinois. Chicago creo que es una de las, 3 ciudades más importantes, o si no es la primera de Estados Unidos, pero es muy hermosa la ciudad. Pero en cuanto entra usted a la ciudad, se mira que hay algo bien importante ahí, que no solamente representa una ciudad importante en Estados Unidos, pero que también es una ciudad que usted al momento que entra en ese lugar, si no se pone las pilas, le entrega la voluntad a los demonios que se mueven ahí.
Por lo mínimo nosotros estuvimos hace 2 o 3 años por ahí en ese lugar, pero usted al entrar a Chicago, usted siente algo que no está bien en ese lugar. Y usted lee la historia de todas estas ciudades, cómo fueron construidas, por ejemplo, la ciudad de Chicago. Bueno, haga cuenta que usted entraba entonces a Cesarea y Filipo y usted miraba estas grandes estatuas. Y los discípulos, me imagino, que se quedaban así bien asustados, bien maravillados a ver lo que representaba la ciudad de Cesarea y Filipo. En ese contexto entonces Jesús cuando los lleva caminando y les dice entonces, mira, ustedes se han quedado bien atónitos por ver la ciudad. Ustedes se han quedado tal vez maravillados de ver esta belleza. Porque obviamente, hermanos, ¿qué nos representa cuando usted va a un lugar que no conoce? Usted se queda así espantado y lo primero que saca es el teléfono. Vamos a tomar unas cuantas fotos. ¿Sí o no? Ahora, pero en ese momento entonces Jesús los llevó para que aprendieran algo. Para que ellos supieran que la autoridad ahí no era el César ni el emperador, sino que la autoridad representaba a Jesús mismo. Cesarea y Filipo entonces viene del rey Herodes, construye y él tiene un hijo que se llama Felipe II. Y en honor a Felipe, su hijo, el mero, el macho de la familia, tomó esta ciudad y así se le conocía como Cesarea de Felipe o de Filipo. Ahora, algo bien importante que nosotros entonces miramos aquí. Basado en lo que acabamos de ver, entonces Jesús les hace la pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy? Hasta estas alturas de la vida, mi querido hermano, con todo lo que nosotros hemos vivido, ¿quién es Jesús en nuestra vida? Ante todos los acontecimientos que nosotros estamos viviendo el día de hoy, ¿quién es Jesús para nosotros? Y esa es una gran pregunta que necesitamos nosotros responderla a nosotros mismos. Porque si Jesús sigue siendo el Salvador, si Jesús sigue siendo el que dio su vida por la humanidad, pero si no sigue siendo mi jefe, estamos mal. Ahora, miremos entonces algo bien importante. Dice entonces aquí, la respuesta de Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta que Pedro le da trae varias responsabilidades. Por eso, acuérdese, hay una porción de la Biblia, hermanos, que dice que si usted le hace una promesa a Dios, no tardare en... Pero usted se acuerda cuando se encontraba ya metido en el calabozo y usted prometió cielo, mar y tierra, y cuando salga de aquí, cuando salga este problema, cuando yo voy a hacer esto y esto, y conquistó el mar y ahora está encima del mar y no se acuerda de las promesas que usted hizo. Le sigo predicando, hermano. Ahora, nosotros miramos bien importante. Somos, en otras palabras, somos muy fácil para hablar a veces nosotros en nuestra vida. Somos muy fáciles para decir nosotros las cosas. Y especialmente si somos evangélicos, pentecostales, somos muy fáciles para, no, gloria a Dios. Pero cada una de las palabras, mis queridos hermanos, que usted y yo pronunciamos, tienen una autoridad en el mundo espiritual. Y cuando nosotros hablamos una palabra y la decimos, esa palabra se va a cumplir. Y esa palabra trae responsabilidades a nuestra vida. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Entonces, ¿por qué le digo entonces que la respuesta de Pedro a lo que Jesús pregunta le trae responsabilidades? Porque Pedro dijo, nosotros reconocemos, aunque él no dijo que Jesús era el patrón, era el curios, pero él sabía que esa respuesta iba y estaba acertada a lo que Jesús estaba diciendo. Y eso le trajo una responsabilidad a Pedro. Por eso cuando nosotros el día de hoy decimos, Dios es mi Salvador, la pregunta es cuando te encuentres pasando por Cesarea de Filipos o en problemas, ¿todavía seguirás diciendo Jesús es mi Salvador o te vas a quedar con la boca callada? Cuando hay momentos que te vas a tener que sublegar al sistema de este mundo, ¿vas a seguir diciendo todavía Jesús es mi Salvador? ¿O Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿O nos vamos a quedar callados y nos vamos a regresar atrás? Quiero hablarle a su conciencia, hermano. Quiero hablarle a lo que usted siente en esta tarde. Porque probablemente si yo le hablo a su mente, usted me va
a entender un ratito, pero después va a salir de este lugar y ya usted va a seguir siendo el mismo Juan, la misma chona, el mismo chone, no, perdón la palabra, pero el misma cosa. Y no hay un cambio en nuestra vida. Ya llevas 10 años en el evangelio y no tienes cambio. Llevas 5 años y no das fruto. ¿Por qué? Porque no has entendido la pregunta que Jesús te ha dicho. Ahora, la primera que yo encuentro, o la primera responsabilidad que yo encuentro aquí es cuando Pedro hace esta confesión. La primera de ellas es cuando se trate de dar la voluntad del sistema, tal vez bajo presión seguirás diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros estamos bien, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay todo, Jesús es todo para mí. Jesus is my Savior. Pero ¿qué pasa cuando no hay dinero, no hay salud y estás dependiendo directamente de un recurso que es el gobierno? ¿Seguirás diciendo todavía que Jesús es tu Salvador? Si hay un momento donde llegas y sabes que el hablar de Jesús representa que te van a odiar, ¿seguirás hablando de Jesús? Hermano, nosotros estamos viviendo tiempos donde hay un hombre que empieza a enseñar sus partes íntimas en un desfile que se llama el orgullo, donde hay un hombre caminando semidesnudo enfrente de niños y las cámaras tomándolo así, pasando por todo el mundo y alabando a este hombre. Y no hay problema. Y dicen que está un predicador en una esquina diciendo: el ser homosexual es pecado. A él sí lo arrestan y le dicen: no puedes hablar porque eso es odio. Y nosotros estamos en medio de eso, donde nosotros tenemos que llamar a las cosas tal y como son, le guste a quien le guste. Pero nos enfrentamos nosotros en eso, donde muchos evangélicos nos quedamos callados porque perdemos un amigo. Tenemos miedo a perder a un miembro de la familia, porque si nosotros decimos que lo que hacen es pecado. Ahí estamos nosotros el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros no le hablan a un vecino porque tienen pena decirle que es cristiano? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos enfrentados día con día, donde somos llamados a soportar tanta sinvergüenzada en el mundo? Pero yo tengo miedo venir y agarrar una Biblia, ir a la iglesia y que me miren todos. Pero no me interesa que me miren con una cerveza en la mano en la calle, ¿verdad que no? Pero sí tengo miedo que me miren con una Biblia debajo del brazo. En esos tiempos estamos. ¿Será que Jesús seguirá siendo nuestro Señor y Salvador en esos tiempos difíciles? Esa es la gran pregunta sobre nosotros. Quiero hablarle a su conciencia. Quiero que usted recapacite en su tipo de vida que está viviendo. Cómo se porta en casa, cómo se porta en la iglesia y cómo se porta con sus amigos. Gracias por su entusiasmo. O sea, ¿cómo nosotros estamos viviendo? ¿Se da cuenta? 3 personalidades diferentes en la casa. Pues como la mujer manda, todo está bien, mamita, no hay problema. En la iglesia, como está el pastor que le va a decir: hermano, tranquilo, ahí no ve. Pero con los amigos, ¿cómo se porta? Unas palabras que le salen de esa boquita, que créame, unos chismes que le salen que ni el gordo y la flaca se lo sabían. ¿Seguirá siendo Jesús ahí el Señor de su corazón? ¿Se da cuenta? Entonces quiero hablarle a su conciencia, que empiece a meditar. Cuando usted dice primero Dios, gracias a Dios, o voy a la iglesia, o represento que yo soy cristiano, porque le preguntan: ¿y usted qué es? ¿Católico, mormón o judío? No, pentecostal, de la cabeza a los pies, pentecostal. Pero en la práctica, pero al momento de poner en práctica lo que aprende en la iglesia, se le acabó el pentecostalismo y se le entró el mundialismo. Usted sabe qué hacen sus hijos y por qué no tiene valor de decirle.
Ya están grandes, pastor, y eso importa, son sus hijos. Usted sabe qué hace su marido y su mujer y por qué no le dice. Le sigo, hermano, me bajo. Usted sabe lo que practican en casa. ¿Por qué no lo dejan de practicar? ¿Seguirá siendo Jesús en medio nuestro, el patrón de nuestra familia? Seguimos a la siguiente. La siguiente dice: mantente de pie en nuestras convicciones. ¿Cuántos de nosotros empezamos en una vida en el evangelio fuertes, donde éramos tajante a todo, pero en el camino te diste cuenta que eso no valía de nada y ahora le fuiste bajando al acelerador y ahora te hiciste más liberal que conservador? ¿Cómo eras cuando te empezaste a convertir al evangelio? Wow, sentías que caminabas en el aire, hacías un montón de cosas. Ahora ni venir a la iglesia quieres. Ya me dio sed. ¿Se da cuenta? Porque nosotros no mantenemos la convicción, pero sí decimos que Jesús es nuestro Salvador. Decimos que Jesús es todo para nosotros y hablamos unas maravillas, pero en la práctica nos quedamos cortos. Hay algo bien importante en la Biblia. Aparecen 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos estuvieron enfrente de un sistema que no solamente los presionó físicamente, pero que también los presionó espiritualmente. Y al momento que el hombre, el emperador, el Nabucodonosor, mandó a levantar la estatua y dijo: todo aquel que no se arrodillara enfrente de mi estatua será muerto en el horno de fuego. Todo mundo se arrodilló, como usted lo ha hecho el sistema el día de hoy. Eso no está en mi bosquejo, pero le quise decir para que aprenda. Y se quedaron 3 jóvenes de pie. Y estos 3 jóvenes no decían primero Dios, gracias a Dios. No agarraban la Biblia y se la ponían debajo del brazo como nosotros lo hacemos el día de hoy. Estos jóvenes, mirando el peligro que representaba el no arrodillarse, dijeron: viva nuestro Dios, y si aún no nos libra de esta muerte, así Él seguirá siendo Dios en nuestra vida. Agarraron entonces a los 3 jóvenes y los pusieron a un horno que había sido calentado 7 veces más de lo normal. En la mente de nosotros, de los cristianos del siglo XXI, ¿qué diríamos? Me van a cortar el medical, pastor. Abro la puerta y nos vamos. ¿Sabe por qué yo no estoy de acuerdo en que la iglesia esté unida al Estado? Porque la iglesia está sujeta a lo que el Estado dice. Y si el Estado le dice: usted tiene que casar 2 hombres, usted tiene que hacerlo porque está unido al Estado. ¿Sabe? Cuando nosotros dependemos del Estado, su voluntad está siendo sujeta a lo que Él dice. Y usted no puede decir nada contrario, porque si no, vámonos fuera. Y estos 3 jóvenes se quedaron de pie, dijeron: aquí estamos. Y dice la Biblia que los agarraron y los echaron que la temperatura estaba tan fuerte que incluso a los que los echaron, ahí mismo murieron. Pero al instante dice la Biblia que aquellos hombres cayeron al horno de fuego. Y dice que el Nabucodonosor se levantó y dice: oye, ¿no fueron 3 que echaron allá adentro? Y dijeron: yes, fueron 3. Y yo veo un cuarto de ese. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. No era hijo de dioses, era el Hijo de Dios. Era el mismo Dios que estaba siendo en favor de aquellos 3 jóvenes. Pero cuando nosotros estamos con miedo porque sabemos lo que nos toca, hermano, tenga mucho cuidado. ¿Cómo nos vamos a mantener a nosotros en nuestra convicción el día de hoy, hermano? La vida en el evangelio ha sido menos tolerante y menos tolerante hasta el día de hoy. Y poco a poco nos están adoctrinando a nuestra generación para aceptar todo el gran bombazo que viene en unos años. Y usted ni cuenta se da. Usted va a las escuelas y ahí entre medio de los libros hay libros que le enseñan a sus hijos que 2 princesas se casan. Y usted, como no es hombre ni mujer que agarra las tareas de sus hijos y empiezan a verle que está viendo. Es más, ni su teléfono del niño le revisa usted.
Yo ya le platiqué aquí, hermano, un niño como de 6 años, mi esposa le pregunta, ¿y qué te gusta ver? Pornografía en el teléfono. Y la mamá matando moscas. Digo matando moscas porque usted sabe que es lo que hacen las mujeres matando moscas, perdiendo el tiempo porque adora, es salmista, es predicador y hay un montón de... Y su hijo mirando pornografía. Niño de 6 años. Ni siquiera un niño de 18 o de 20 años. Un niño de 6 años mirando pornografía mientras la mujer ocupada en su vida. Y así poco a poco nos están metiendo. Cuando usted y yo acordemos, vamos a estar arrodillados al sistema que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y Jesús se queda en la historia. Déjeme decirle, hermano, el día de ayer fuimos nosotros con mi esposa a Azusa Street, donde se llevó el avivamiento más grande en Estados Unidos en 1906. Y usted al llegar a ese lugar, en cuanto entra, usted siente algo poderoso en ese lugar. Aquello donde transformó y revolucionó al mundo entero. Un avivamiento que empezó con un hombre, ha quedado simplemente un rotulito como de un pie por otro pie. Donde dice, aquí se llevó el avivamiento más grande del mundo, pero hasta ahí se quedó. ¿Dónde están los cristianos? Matando moscas. Pero quieren ver un mover de Dios en sus familias, pero no buscan. Quieren ver una transformación en su generación, pero no oran. ¿Cómo vamos para allá, hermano? Un día, tarde o temprano, los evangélicos cristianos pentecostales van a estar arrodillados ante este sistema. Ahora, todo esto entonces trae una responsabilidad, porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso, hermanos, cuando usted diga, es por eso que yo le doy un consejo y se lo doy de gratis, no le cobro por eso. Si usted no es cristiano firme en su fe, cuidado con andar diciendo primero Dios y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque usted parece fetichista de aquellos que tienen una cruz que para hacer el delito besan, se persignan y se encomiendan. Pero una vez ya logró su cometido, se olvidó de la estampita y la tiró por ahí. Así somos nosotros los evangélicos cuando andamos haciendo el pecado. Imagínense, no hombre, un tipo diciendo el otro día, hermano, ojalá que Dios me conceda el favor de meterse con una mujer que no es la de él. Encomendándose a Dios para cometer adulterio. ¿Qué tonterías son esas? Esperemos que no se me caiga el pelo a mí, hermano, porque escucho unas tonterías bárbaras en la vida. Siguiente, antes de las ofertas del mundo. Ahora en la vida a nosotros, hermanos, se nos presentan tantas ofertas. Muchos de nosotros no sabemos cómo el enemigo trabaja. Y nosotros salimos bien contentos, pastores, que fíjense que Dios me bendijo, Dios me dio una gran bendición. La pregunta es, ¿esa bendición te va a ayudar para que sirvas a Dios o para que te hagas esclavo de esa bendición? Nosotros no medimos en la vida y las ofertas del mundo están a la orden del día, hermanos. A cada momento te llegan unas ofertas al 2 por 1. Y uno se queda pensando, ¿la tomo o la dejo? Y créame que muchos de nosotros tomamos esas ofertas. Y sabiendo que esas ofertas tarde o temprano nos van a hacer daño. O sea, ¿cómo puedo posible yo, hermano, que venga una mujer y me dice, ¿sabes qué? Mira, yo quiero ser tu amante. Y venga el individuo, pastor, ayúdeme a orar porque había, ¿qué? No, hombre, que te ayude el brujo, yo no. Porque así somos nosotros y miramos las ofertas del mundo como bendición de Dios. Y nos vienen unas ofertas tremendas, hermano. Pero se da cuenta, usted no mide, usted nomás se lleva o se deja llevar por lo que ve. Dice, qué bueno esto. Y cuando acordó, está en un problema metido. Y para que lo saquen de ahí, a mí no me llame a las 3 de la mañana, porque yo le voy a decir, hermano, usted se metió ahí, usted salga. Yo creí que me iba a decir amén. Qué bueno, pastor, que me traten así, porque así voy a aprender. Ahora, ¿cómo vamos nosotros entonces a reaccionar cuando vengan las ofertas del mundo? ¿Cómo vamos a reaccionar, hermano, el día de hoy?
¿Cómo vamos nosotros a ver las ofertas que vienen a nuestra vida? Si a Jesús mismo, entonces, cuando Él empieza su ministerio, dice la Biblia que por el Espíritu fue llevado al desierto para que fuera tentado por el diablo. Una de las tres tentaciones, bueno, todas las tres tentaciones son fuertes, pero una de las tres tentaciones son las que más le llaman la atención a un hombre. Y ahorita voy a ir con los hombres. ¿Dónde están los machos aquí? ¿Dónde están las mujeres? A Jesús le dijo el diablo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo, porque a mí se me fueron dados. Y nosotros a las cosas que al diablo se le dieron, nosotros las llamamos cosas mías. ¿Y por qué le dije que a los hombres le llama la atención esta última tentación que el diablo le hizo a Jesús? Porque en el mundo encierra un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres no nos resistimos cuando de una tentación de una mujer toca a nuestro corazón y a nuestra vida? Ya pensaron, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando cometieron aquella locura. Yes, fue locura. No, aquellas, sí, aquellas. ¿Por qué no nos resistimos cuando viene la tentación del negocio chueco a nuestra vida? ¿Cuál es el problema que el hombre antiguo y el hombre moderno sufre el día de hoy? Un problema llamado poder. ¿Por qué el ser humano tanto y cae tan rápido a esas cosas que no le importa matar? No le importa hacer sufrir, lo que quiere es poder. Y el agarrar a una mujer que no sea tu esposa, eso te da poder porque te sentís hombre y decís, todavía puedo con dos. Sí, puedes, pero te tienes que andar metiendo un montón de cosas. Tienes que tomar pastillas que tarde o temprano el corazón se te va. Porque son directamente enviados de Satanás. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto cuidar su familia? Porque el cuidar su familia, la sociedad te ha dicho que eso es debilidad. Y los ridículos allá afuera, perdón la expresión que use, pero te dicen, ¿y tanto aguante tienes con tu mujer? Sí, fíjate que sí. Allá te dicen y te dicen, ¿cuántos años tienes? No, pues 20 años. ¿Y cuánto aguante has tenido? ¿Y qué te importa a ti que yo aguante? Mi mujer es mi mujer. Y si yo la aguanto yo, no la aguantas tú. Pero andamos nosotros ahí y eso a nosotros nos da poder es sentirse macho y andar allá para arriba y para abajo. Te vas a quedar como perro allá afuera, pulgoso y con garrapatas. Bueno, miremos la respuesta de Pedro, lo que él dice. Y esto es bien importante porque trae una afirmación. Y yo lo que quiero que usted me ponga ya atención a estos últimos ya 5 minutos que voy a hablar para que nos vayamos y nos vayamos a tomar un buen café. Ante la respuesta entonces de Pedro, verso 18 dice, y si usted no le pone atención a este texto, usted va a perder todo el meollo del asunto. Y yo te digo que tú eres, ¿qué dice ahí? Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán. Ahora, este texto es de mucha controversia. Y de mucha controversia porque la religión popular dice que Pedro fue el primer papa de Roma, cual es mentira, porque ese texto no está hablando de eso. Dice, de cierto te digo que tú eres Pedro nada más. Punto. Y seguido. Y sigue diciendo, y sobre esta roca, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es el meollo del asunto aquí?
Porque no está hablando de Pedro. Aunque Pedro es el protagonista de la historia, porque Pedro es el que sale a salir en esta historia. Ahora, le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en el griego original en el cual se escribió la Biblia se traduce como la palabra Petros. Y la palabra Petros significa una piedra chiquitita o chiquitica, como diría el colombiano. Una piedra, o el salvadoreño decía chiquitilla, así dijera el salvadoreño. Una piedra pequeña. Jesús le está diciendo, mira Pedro, entonces tú eres Pedro, una piedra pequeña nada más. Acuérdese que Pedro se llamaba, ¿usted se recuerda cómo se llamaba Pedro antes? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón carnal, yes, para que se acuerde. Pero Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra pequeña. Y sigue diciendo el texto, dice entonces, yo te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña. Punto y seguido. Y sobre esta roca, hablando mismo de Jesús, y la palabra Pedros ahora se cambia a Petras. Y la palabra Petras es una roca más grande. En otras palabras, Jesús, tú eres la piedra pequeña, pero no vamos a establecer la iglesia sobre ahí, sino que Él está hablando de Él mismo, dice, sino sobre esta roca, esta Petra que es grande. Ahora, no solamente entonces Pedro recibe, hermanos, una obra magistral de enseñanza en ese momento. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer el día de hoy, hermano. Cuando usted venga a la iglesia, venga con la actitud de que viene a aprender una obra magistral. O sea, no seamos como aquellos cristianos, hermanos, que a maquillarse vienen a la iglesia, a cortarse las uñas. Le damos unos apuntes, unos papeles y cuando se van, ahí los dejan tirados. Y se van y dejan todas las cosas. Y ¿a qué vienen los cristianos a la iglesia? A chismear. ¿A qué vienen los cristianos a la iglesia? A perder el tiempo porque no tengo otro lado donde ir. Qué ingratos somos, ¿verdad que sí? Tenemos que nosotros tener la actitud de que voy a aprender algo que va a traer una revolución a mi vida. Pedro recibe y él entendió, bueno, soy Pedro, soy roca pequeña, pero en la roca más grande, Petras, allí va a ser establecida la iglesia. Y algo que me llama la atención, hermano. Y dice, ahora bien importante, la iglesia no es el edificio, déjeme aclararle eso. La iglesia no es este lugar donde estamos, la iglesia es aquí. Y dentro de esa iglesia estamos nosotros, el cuerpo corporal. Y es lo que me llama la atención, la afirmación, la respuesta que da Pedro. Jesús trae una afirmación que usted quiero que se la lleve en su mente. Y dice, y las puertas del infierno, la traduciría Reina Valera, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. En otras palabras, la muerte ya no tiene autoridad. ¿Y por qué me muero, pastor? Se va a morir su cuerpo, pero no su alma. Ahí donde nosotros tenemos entonces el problema. Ahora, 3 consejos para poner en práctica nosotros el día de hoy. Los aprendemos y nos vamos. ¿Qué le parece? Primer consejo, que tus convicciones no estén sujetas a tus. ¿Qué dice ahí? Que tus convicciones no estén sujetas a tus. Nosotros hemos venido estudiando las emociones por varias semanas ya aquí. Y si usted no sabe de qué estamos hablando, venga los miércoles, que no viene. Estoy descansando. ¿Y de qué descansa tanto, hombre? Esta frase me gustó y por eso se la puse. Dice, no tomes decisiones cuando estés, ni no prometas nada cuando estés. ¿Por qué? Déjeme aclarar y con esto ya casi voy a terminar. A veces mi convicción está sujeta a mis emociones. Y eso significa que yo voy a actuar nomás cuando estoy bajo o controlado por las emociones. Yo vengo aquí y le predico un sermón de la prosperidad muy bonito y usted hasta llora.
Al final del servicio le pongo la canasta y yo sé que aquí levantamos $3,000, algo histórico, nunca lo hemos hecho. Porque le toqué sus emociones. Tal vez usted dijo, voy a dar $500 porque me gustó cómo habló el pastor hoy. Pero llegó a su casa y ya no estaba bajo el efecto de las emociones y se arrepintió. ¿Y para qué di $500? ¿Y ahora? En otras palabras, mi fe no tiene que estar basada en lo que siento, sino que mi fe tiene que ser algo que está en mí, que me sostiene. Algo que yo lo voy a cumplir y lo voy a sostener hoy y en 20 años. Usted a su mujer le dijo, te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. No, yo creí que van a decir amén los hombres. Ahora, podemos hacer infieles de muchas maneras, hermano. O sea, eso es lo de menos. Pero no, el punto no es ese. Pero ¿por qué nosotros empezamos a ver otras cosas que no sea lo que nosotros tenemos, que Dios nos dio? Porque mientras estabas a punto de casarte, tú tenías hambre, tenías ganas de ir a abrir el regalo al hotel. Y bajo esas emociones dijiste, yes, prometo. Ah, sí, pero cuando tu mujer subió de 120 a 180, ya no estás bajo las emociones. Y estás siendo controlado por las emociones. No estás viviendo bajo las convicciones. Ahora, por eso es bien importante, mi fe tiene que ser la misma hace 20 años o hoy. O sea, ¿qué tipo de cristiano eras hace 5 años o hace 20 años? Dejabas todo por hacerlo. Hoy no te da frío ni calor si voy al culto. No, si no ibas al culto hace 10 años, hermano, te morías. No fui y andabas toda la semana, no fui al culto, no fui perdona, no fui. Hoy no vas 3 meses y ni perdón le pides a Dios. ¿Me bajo o le sigo? Ya solo 2 más me hacen falta, ya termino. No tomes decisiones cuando estés enojado. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han tomado una decisión equivocada mientras están controlados bajo la emoción del enojo? Ya no te quiero, vieja. Y piensa que la que está allá afuera, que está más vieja, lo va a querer más. Y no solamente eso, hermano. Hay individuos cuyos nombres no los voy a decir, pero los tengo aquí, que dejan sus hijos biológicos, para mantener otros hijos que no son de él. Y ahí anda el tipo, mire, haciendo hasta overtime, trabajando para la mujer. Aquella es bien delicada. Y le exige ir, mira, y anda el pobre tipo, ya no puede, unas tremendas ojeras por acá. Y que a sus hijos no le mandan ni siquiera 5 pesos, pero aquel que no es tu hijo, sí le das todo. Ya se despertó, ¿verdad que sí? Porque tomamos decisiones cuando estamos siendo controlados por las emociones. Es que se acabó el amor, pastor, ya no. Hermano, el amor no es gasolina que te va a durar 300 millas y te va a terminar. Si es así, mejor quédate soltero y no te pienses casar. El amor es el que se tiene que estar cultivando todos los días. El amor no se puede acabar. Si tú dices que tú amas a tu mujer es porque en realidad nunca la amaste. Y lo que querías es nomás ver algo nuevo, algo novedoso. Pero cuando ya lo viste y no es lo que esperabas, ahí te arrepentiste. Ay, es que no era lo que esperaba. ¿Quién te dijo? Ni modo. Y ahí vas dejando. Pero es una canción de una mujer que no me acuerdo cómo se llamaba. Y ella decía, ay, los padres tan crueles que han venido a hacer sufrir a sus hijos. Y ahí andan los sinvergüenzas, dejando uno aquí, otro allá, otro allá. Terminan como perros solos allá. Por no hacerle frente a la vida, porque son controlados por las emociones. Hermano, no nos vamos lejos. Hay un hombre llamado
a Andrés García, uno de los hombres más guapos en México de su época. Todas las mujeres querían andar con él. No, todas las mujeres, hasta las que estaban fuera de la pantalla, muchas cristianas. Ay, qué guapo Andrés García. Que Dios reprenda al diablo. ¿Cuántas de ustedes dijeron eso? Mire hoy. Y ahí le hacen una pregunta. Dice, ¿qué hubieras querido cambiar hoy? Y dice, yo hubiera querido mantener una sola mujer, porque eso yo aprendí que eso me hace más hombre. Y queda el hombre que ni sus hijos lo quieren ver, menos sus esposas. ¿Quién va a querer ver un tipo que le engaña a uno? ¿Se da cuenta? No tomes decisiones cuando estés enojado. Ni tampoco prometas todo cuando estás contento. Promete cielo, mar y tierra. Y le prometes a tus hijas, mire esto. Y le prometes a tus hijos y le prometes a tu mujer, ya no voy a cambiar. Mira, si vas a cambiar mientras estás bajo presión por tu mujer, porque te dice, si no cambias te dejo. Cuando estás en un problema metido, ahí le decías tú, no, mira, ves que voy a hacer esto y prometes. Cuando sales y enfrentas a la realidad, se te olvida. Y nosotros nos damos, vivimos de promesas, como los políticos, teniendo a un pueblo solo en promesas. ¿Y ahora dónde estás? Tenga cuidado, hermano, cuando va a tomar una decisión. Y el momento más fiable o confiable para que usted tome una decisión con usted calmado, tranquilo, relájese. ¿Cuántos de nosotros nos han llamado? Mire, fíjese que ya quiero dejar a este hombre. Venga por mí. Vaya su mamá, yo no. ¿Quién se casó? ¿Yo o usted? No, pues yo, quédese. Le hablo 3 días después. No, es que viera, salí con mi esposo a comer y viera qué bonito. ¿Te das cuenta? Pero si yo hubiera sido un hombre, que como aquellos alcahuetas, tú estás sufriendo, la mujer pobre, la vamos a traer. Va a separar una familia que Dios ha unido. Las peleas en el hogar nunca van a faltar. Y de hecho yo le digo, si usted no pelea, pelee para que no se le vaya la práctica. Aviéntese un round de vez en cuando para que se acuerde qué es. Pero nosotros no estamos dispuestos nosotros a aguantar. Ay, no, es que ese hombre es muy malo. Esa mujer es muy mala. No, ni modo, usted firmó el papel. Quédese y enfréntese. Segundo, que lo que hable sean palabras reveladas por el Espíritu Santo para dar un mensaje correcto siempre. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no te lo ha dicho ni un hombre, no te lo ha revelado carne ni sangre, lo traduce Reina Valera, no te lo ha dicho nadie, no te ha venido un chisme, nadie te ha llegado que no tenga nada que hacer y lo que tenía que hacer es chisme y te lo vino a contar. Jesús le dijo a Pedro, no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, mi querido hermano, cuando usted salga allá afuera y vaya a hablar con alguien, no esté hablando barbaridad y no esté hablando del vecino, no hable del hermano, no hable del pastor, no hable de su hermana, no hable de nadie. Hable de lo que el Espíritu Santo le dice. ¿Cuáles son las reuniones que nosotros tenemos el día de hoy? Vamos a tomarnos un café. Pero el café se enfrió y tú no paraste de hablar del vecino. Voy a tomar agua para enfriarme un poquito, espérame. Donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, es una oportunidad para nosotros traer una palabra que alguien necesita. Jesús nos dice a nosotros, donde quiera que vaya, siempre lleva un mensaje que pueda transformar la vida de alguien, porque de chismes ya estamos cansados. De quejas estamos cansados. Gente que se une solo para quejarse. Es más, sus oraciones solo para quejarse. Y mira esto y mira lo otro, y que mire que aquí, que esto y lo otro, un montón de cosas, pero tú sabes la condición que vives, es porque tú mismo te lo buscaste. Ahora pues ahorita ya no estemos tirando patadas de abogado. Entonces, en otras palabras, mi querido hermano, Efesios 5:3 nos dice así: que no haya ninguna inmoralidad sexual, primeramente. Póngame atención, ya casi terminamos, perdón.
ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Qué bueno que este texto se haría realidad en nuestra vida el día de hoy, ¿verdad? Que sí, qué bueno sería eso. Pero estamos viviendo lo contrario, porque la iglesia estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, está tan perversa el día de hoy, hermano. Pero miren lo que sigue diciendo. Los cuentos, en otras palabras, los chistes rojos que usted se avienta cuando está con sus amigos. Ya casi termino, hermano, ya casi termino. Dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Todo lo que usted hable, hermano, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo para alguien. Yo soy de las personas, cuando estoy reunido con personas así que no son cristianas y empiezan con esas estupideces, perdón la expresión, pero unas cosas que hablan, yo mejor me hago el loco y me voy, porque no quiero que me contaminen con esas locuras. En cambio, muchos nos gusta sentarnos ahí a escuchar y nos reímos de las cosas que se hablan. Si se da cuenta, si nosotros vamos a ir a visitar a alguien o nos vamos a juntar con alguien, tiene que hablar la palabra de Dios. Terminamos con esto, mi querido hermano. El otro consejo se me fue, no sé qué le pasó aquí. Ya no lo veo. Yo creo que no era de Dios que se lo dijera porque estaba más fuerte. Termino con esto, mi querido hermano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hablamos el día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Imagínense si Jesús viene y se nos presenta a nosotros en este momento y le dijera, ¿quién soy yo para ti? Muchos de nosotros nos quedáramos cortos en la respuesta que vamos a dar. ¿Y por qué le digo que nos quedamos cortos? Por la manera de que yo me dirijo en esta vida, en este mundo. Donde Jesús para mí pasa a ser una parte secundaria y no una parte primaria en mi vida. Y los cristianos modernos nos movemos en eso, donde Jesús y la iglesia, otros bárbaros dicen, es que yo no creo en la iglesia. Está bien, no creas. Si no crees en la iglesia, no puedes decir creo en Dios, porque la iglesia es parte de Jesús. Y para nosotros entonces el servicio a Dios y la iglesia pasa a ser parte secundaria para mi vida. ¿Qué es lo que ocupa los primeros lugares en mi vida? Usted lo sabe y usted lo conoce. Ahora, Jesús le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora, cuando él recibe la respuesta, dice, ¿y ustedes quién dice? Jesús quiso escuchar la respuesta que creo que hasta el día de hoy necesita escuchar de parte de nosotros. Jesús, no solamente tú eres el redentor, no solamente tú eres el dador de la vida, no solamente eres el que perdona mis pecados, pero Jesús, tú eres mi patrón. Tú eres mi jefe. Hay algo bien importante, uno de los libros que Benny Hinn en su tiempo, escribió, que se llama Buenos días, Espíritu Santo, y él menciona unas partes que a mí me llaman la atención, y dice que él todos los días en la mañana que se levantaba decía, jefe, ¿qué vamos a hacer hoy? Wow. Jefe, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué están las cosas que nosotros le decimos a Dios en la mañana? ¿Qué tal si empezando desde mañana usted le dice, jefe, ¿qué vamos a hacer hoy? O nos vamos a levantar a quejarnos por todo y hacer las cosas que yo creo que estoy bien. Pero decimos, primero Dios y gracias a Dios. Ahí se las dejo a ustedes. Y usted medítelo y deje que el Espíritu Santo le hable en su corazón. Yo predico, yo le hablo, pero el Espíritu Santo hace el trabajo en su vida. Póngase de pie y vamos a terminar en esta tarde ya.